Hola chicas y chicos, ¿cómo se encuentran? Espero que estén bien. Les preparé este video para desarrollar el tema de contenidos. Antes que nada tenemos que definir qué es el concepto de contenidos. Ustedes saben que cuando hablamos de contenido hablamos de un conjunto de saberes, ¿sí? Que no solo implica el marco conceptual del conocimiento, sino también que abarcan destrezas, habilidades. Cuando hablamos de la ciencia, sabemos que la ciencia está enmarcada en 3 campos de conocimiento, del saber: un campo conceptual, un campo procedimental y un campo actitudinal. Cuando hablamos de campo conceptual, es el campo que incluye todos los conceptos, las leyes, las teorías, los principios que son proporcionados por la ciencia, por el conocimiento científico puro. Cuando hablamos de procedimientos, hablamos de todo el conjunto de acciones que permiten arribar a esos conceptos. Y cuando hablamos de la parte actitudinal, hablamos de la valoración, hablamos de la modalidad de trabajo que tiene la persona. Cada uno de estos 3 campos, conceptual, procedimental y actitudinal, si bien son diferentes, se complementan. No puedo decir que uno sea más relevante que el otro. Los 3 son importantes. Por eso al momento de formularlo, nosotros tenemos que formular de cada uno de ellos, y no olvidarnos que la prioridad es el desarrollo de los 3. Y si fuera más específica, tuviera que jerarquizar, empezaría por los actitudinales, seguiría por los procedimentales y terminaría con los conceptuales. ¿Por qué? Porque lo actitudinal es lo que permite a la persona insertarla en la sociedad. De nada sirve que desarrolle la parte conceptual y todo lo que tiene que ver con el marco de conocimiento y deje de lado la parte humana. La parte humana, que es la parte que tiene que ver con la apropiación de vínculos con el otro, de reconocimiento del propio trabajo y de vínculo con el otro, le va a permitir a los alumnos poder desarrollar la serie de acciones que permitan arribar a lo conceptual. Entonces, los 3 son importantes. Nosotros tenemos como docentes que diseñar nuestro trabajo diario tendiendo no a desarrollar científicos. No menosprecio la parte conceptual. La parte conceptual se adquiere, pero lo importante es desarrollar en los chicos el camino para arribar a ese marco conceptual. Para eso tengo que tener en cuenta que, en lo posible, tratar de desarrollar los contenidos integrando otras áreas, lo que se conoce como trabajo colaborativo. ¿Qué es el trabajo colaborativo? Es interdisciplinario, es decir, donde como docente puede ser en forma física o en forma virtual, me reúno con otra compañera de otra área, y si tengo las 4 áreas mejor todavía, donde utilizo, y ahí está mi habilidad, mi creatividad y mi ingenio, un contenido y lo despliego, lo empleo a ese mismo contenido en varias disciplinas. Es decir, utilizo, por ejemplo, el contenido agua y lo empleo agua desde el punto de vista de las ciencias naturales, desde el punto de vista de las ciencias sociales, desde el punto de vista de práctica del lenguaje y desde el punto de vista de la matemática. Esto que estoy planteando yo sé que tiene su complejidad, pero ahí está nuestra habilidad para poder usar ese mismo contenido en varias materias. No tenemos el cerebro dividido en áreas. Nosotros tenemos varias materias, pero la idea actual es tratar de integrar y de dar un mismo contenido, integrándolo en cada una de las disciplinas, empleándolo y no es difícil, depende de nosotros, de nuestra motivación. Yo le subí un texto de Juan Ignacio Pozo que habla sobre la motivación. El punto de partida es la motivación. Yo necesito motivar a mis alumnos para iniciar el desarrollo de algún tema. La motivación no es algo innato, es algo que predisponemos nosotros los docentes a través de nuestras estrategias. Casi ningún alumno llega a la escuela con ganas de a ver cuántas cosas voy a aprender hoy, sino que llega con un espíritu, con unas
una curiosidad innata que los caracteriza a todos los chicos, pero está en nosotros en despertar esa motivación, y para ello la primera persona que tiene que estar motivada somos nosotros. Entonces pensemos en que, como hicimos en el trabajo anterior, la selección de contenidos es nuestra. Nosotros tenemos el diseño curricular, que no es prescriptivo, sino que nosotros seleccionamos los contenidos que vamos a dar de acuerdo al grupo que tengo. De acuerdo al grupo voy a diseñar todo, ¿cierto? Esa selección de contenidos tengo que utilizarla, sacarle jugo y tratar de emplearla en todas las disciplinas. Si me toca dar todas las disciplinas, si soy una docente de pluriaño, por ejemplo, que tengo todas las disciplinas yo, todas las materias yo, y si me toca hacer solamente de un área, ciencias naturales, o articulo con una compañera que dé sociales o que dé práctica de lenguaje, haciendo un solo proyecto. Y de ese proyecto, por ejemplo, un proyecto anual, vamos a desglosar todos los proyectos mensuales, quincenales o semanales, cada una especificando el área que le corresponda. Es lo que hoy día se pide y es lo que yo estoy totalmente de acuerdo que se haga así. Hace muchos años era fragmentado, es decir, cada docente tenía determinados contenidos, era dueña y señora de esos contenidos y no se podía salir de ese marco de contenidos. Si era de matemáticas, tenía que dar matemáticas, si era de naturales, naturales. Y es más, se tomaba como una invasión. Si llegábamos a dar algún otro tema de una compañera, era invasivo. Hoy no, todo lo contrario, tenemos que tratar de unir, de integrar. Para eso, como les dije recién, o me reúno o dialogo qué estás dando para ver cómo puedo enganchar lo que está dando mi compañera con los contenidos que yo tengo que dar en ese curso. Espero haber sido clara. Eso por un lado. Por el otro, cuando hablamos de contenidos, de cada uno de estos contenidos procedimentales, por ejemplo, cuando hablo de contenidos procedimentales, estoy hablando de acciones, ¿sí? La serie de estrategias que predisponemos los docentes para que los alumnos realicen. Y acá hay que hacer algunas aclaraciones, porque cuando yo hablo de contenidos procedimentales, estoy hablando de una serie de, el planteo de los contenidos procedimentales, es lo que quiero decir, tienen que tener cuidado como lo formulan, porque son acciones para realizar para los alumnos, no para mí. Yo, por ejemplo, digo, indagación de ideas previas, ¿sí? Eso no es un contenido procedimental, eso es algo que yo voy a hacer, una estrategia metodológica mía, para la cual yo voy a emplear para iniciar la clase. Cuando hablo de contenido procedimental, me refiero a acciones desempeñadas por los chicos. Por ejemplo, realización de, interpretación de, diseño de experiencias de que los chicos realicen. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que los contenidos procedimentales que nosotros tenemos que desarrollar con los chicos tienen que predisponer a, por ejemplo, realizar observación. Voy a ir desarrollando uno por uno. La observación tiene que ser variada y casi siempre les diría con material concreto. Lo ideal sería que hasta primero, segundo y tercer año se utilice material concreto, pero hoy día, como los chicos tienen necesitan todavía, porque la maduración es como que se ha retrasado hacia años superiores, y eso lo van a notar cuando empiecen a trabajar con los chicos, el material concreto nunca lo tenemos que dejar de lado, siempre es necesario. Y material concreto, variado, estimulante, que no es que nosotros depositamos los objetos y los dejamos a la libertad de ellos. No, la observación tiene que no solo ser una observación estática, sino también permitir que los chicos manipulen, que puedan detectar las características de los objetos que nosotros les presentamos, lo que es relevante, lo que es irrelevante. Siempre, al principio, si quieren, una exploración espontánea, pero después tenemos que nosotros guiarlos con preguntas. ¿Qué es lo que observan? ¿Qué características o semejanzas, diferencias encuentran entre los objetos que observas? Que los chicos puedan clasificarlos, que ellos puedan inclusive jerarquizarlos si es necesario. Los chicos generalmente tienden a la clasificación. Si ustedes observan un niño, los niños con distintos objetos, lo primero que hacen es tocarlos y después clasificarlos por colores, formas y demás.
Bueno, nosotros tenemos que usar eso. Entonces, observación acompañada. Luego, tenemos que realizar lo que se conocería como una interpretación de lo que observo, ¿sí? Que es lo que le decía yo, guiarlo. ¿Qué es lo que observas? Depende de lo que yo quiera dar, ¿no es cierto? La habilidad que yo decía hoy, la creatividad, es, nosotros sabemos qué contenido queremos desarrollar. Entonces, no dejamos la clase librada al azar. Los objetivos que llevamos son para lograr determinado contenido. Entonces, esos objetos que yo llevé tienen que ser previamente seleccionados a criterio de nosotros y que digamos que el camino sea fácil para mí, ¿sí? Como docente. Entonces, luego que realicé la observación, que los chicos pudieron observar, que los chicos interpretaron lo que observaron, comenzaría lo que se llamaría planteamiento de hipótesis. Esa palabra, hipótesis, planteamiento de hipótesis, no hay que tenerle miedo y hay que empezar a usarla para que los chicos sepan que plantear una hipótesis es plantear una posible explicación de algo, una explicación provisoria. No usamos la palabra, o no se usa generalmente la palabra hipótesis, porque se le tiene miedo realmente. La palabra hipótesis es una palabra que está presente siempre en nuestra vida cotidiana. Cuando yo explico por qué puede haber pasado algo, entonces, explicarle a los chicos, ¿sí?, que el planteamiento de hipótesis es una posible respuesta a algo que ocurrió, que puede ser real o no, puede ser verdadera o falsa, que tiene un valor predictivo, es decir, que me va a permitir a mí después, en el futuro, elaborar una conclusión. Y esto que estoy diciendo de usar las palabras tiene que ver con los procedimientos. ¿Por qué? Porque yo tengo que lograr como docente tener digamos, un comportamiento que sea permanente, en tanto que todas las conductas que yo quiera desarrollar en los chicos, esa permanencia me permita en una modificación de conductas. Es decir, si yo tomo un grupo que tiene un vocabulario científico bastante limitado, yo como docente puedo de a poco ir instaurando, inculcando un cambio de vocabulario. Si yo sé que los chicos nunca usaron esta palabra, yo puedo comenzar a emplearla y estimular a los alumnos a que se familiaricen con ese vocabulario. ¿Me explico? Es decir, nosotros somos, como dije al principio, los que tenemos que llevar la motivación a los alumnos. ¿Cómo la llevo? Primero motivándome. Entonces, si yo siento que el uso de vocabulario científico es imprescindible para el desarrollo de la ciencia, empecemos por usarlo. Hay docentes que nunca usan vocabulario científico. Yo puedo hacer una bajada a los chicos y la tengo que hacer, la bajada de conceptual me refiero. Pero eso no quiere decir que deje de lado a los contenidos específicos del área, como son, por ejemplo, hipótesis, planteo de hipótesis. Entonces, familiarizarme primero yo, amigarme primero yo como docente con algunas palabras y luego usarlas en el lenguaje coloquial. Si los chicos preguntan, les explicamos qué significa esta palabra. Pero usémosla, no solo de palabras, sino de hecho, usarla. Así que observación, dije interpretación de la observación, dije planteamiento de hipótesis. Después, planteamiento de preguntas, dar lugar a las preguntas. Luego de una observación y de una interpretación o un planteamiento de hipótesis, siempre tiene que estar presente el momento para el diálogo, para la charla. En grupos grandes, pequeños grupos, entre ellos, con nosotros, pero tiene que haber un planteamiento de preguntas. ¿Qué es lo que observo? ¿Por qué pensamos que esto ocurre? ¿Qué pasaría si yo cambio tal cosa por otra? Luego, dar lugar al diseño experimental. Y cuando digo diseño experimental, parece que dijera algo complicado. No, diseño experimental se refiere a ¿qué te parece que podemos hacer para comprobar tal cosa? Que ellos mismos diseñen su pequeña y simple experiencia para poder comprobar si ese planteo hipotético que ellos habían hecho es o no es real. ¿Sí? Luego de ese diseño de experiencia que tiene que contar con la búsqueda de materiales, qué voy a hacer, siempre todo sencillo, tenemos para finalizar
la comunicación de resultados. Esa comunicación de resultados es qué es lo que logré, que se puede comunicar a través de un dibujo, se puede comunicar en forma escrita, en forma de gráficos. Es decir, yo sin que ellos se den cuenta, los estoy apropiando de la metodología científica. Ellos observaron, ellos interpretaron, ellos realizaron un planteo de hipótesis, ellos diseñaron una experiencia y la comunicaron. Fíjense ustedes cómo usamos la estrategia metodológica científica a través de los contenidos procedimentales. Y lo que me faltan desarrollar son los actitudinales. Cuando hablamos de contenidos actitudinales, que yo les dije al principio son para mí los más importantes, porque son los que me van a permitir el desarrollo personal, humano. Son espíritu crítico, algo que es muy importante que es el tolerancia por la frustración o tolerancia, respeto y validación de la opinión del otro. Tiene que ver con lo que hoy día se da como, yo diría, una incapacidad para aceptar la frustración. Los chicos hoy día no saben considerar, respetar y valorar la opinión del otro. Lo único que es válido es lo que yo pienso. Entonces, ofrecerles a los chicos que sus planteos hipotéticos, por ejemplo, pueden ser equivocados. Es decir, ofrecerles las situaciones para que ellos puedan evidenciar que hay contradicciones en el planteo hipotético que ellos hicieron o en sus ideas, más simple todavía. Y dar lugar a esos espacios, dar lugar al diálogo, dar lugar a la discusión, porque de esta forma voy enseñándoles a los chicos a cómo es la ciencia. La ciencia no es rígida, la ciencia es flexible. Y esta flexibilidad que tiene la ciencia, ¿sí?, el espíritu científico, es lo que hace que nosotros tengamos una apertura, que estemos todo el tiempo dudando de nuestras certezas y desarrollando ese espíritu crítico que me permite a mí decir, sí, hoy este conocimiento científico es así, pero puede que en el futuro cambie. Los chicos hoy tienen un desarrollo a nivel científico que es muy limitado, porque primero que hay varios puntos para trabajar sobre esto, pero uno de ellos es la necesidad inmediata de llegar a una conclusión y que esa conclusión sea indiscutible. Los puntos de vista son los míos y los de los demás no importa. Se ha desarrollado mucho el egoísmo y no el trabajo colectivo, y eso no lleva a ningún lado. Nosotros son ustedes, que son los futuros docentes, y nosotros, que somos los que tenemos que prepararlos a ustedes también, somos los responsables de eso. Siempre partiendo de nuestra actitud, ¿sí? Y esa actitud del docente tiene que ser una actitud abierta. Escuchemos las opiniones de los chicos, escuchemos las preguntas de los chicos, utilicemos esas preguntas a través de nuestro ingenio para que sean punto de partida inicial para una investigación. ¿Por qué no? Los chicos naturalmente son curiosos y curiosamente están todo el tiempo indagando. Está en nosotros en que prestemos atención a esas inquietudes de los chicos. Así que, bueno, hay para seguir mucho tiempo más, pero no quiero hacer muy largo este video y quería resaltar estos puntos que son muy importantes para tener en cuenta con respecto a los contenidos. Y otra cosa que sí, no puedo dejar de decirles es que nosotros, como dije hace un rato, no estamos preparando científicos, estamos preparando personas para insertarlos en un mundo científico, tecnológico cambiante, cada vez más cambiante. No podemos mantener esa estructura rígida de hace 20 años atrás. Tenemos que predisponerlos a los chicos a que el uso de la tecnología y el uso de las herramientas digitales a nosotros nos ayudan en nuestra tarea. Hoy día, fíjense, en este momento estamos educándonos a través del espacio virtual. Entonces, estas herramientas son necesarias, son imprescindibles para nosotros. Usémoslas y démosle a los chicos el espacio para
que ellos también las aprovechen. Cuando uno educa para el futuro,